Hola, bienvenidos una vez más a Seminario Lacy. Expone con gran gozo estas clases que esperamos que sean de gran edificación. Vamos a continuar con técnicas de evangelismo y en esta ocasión haré una presentación de otra técnica de estudio bíblico. Es la tercera técnica y... perdón, no de estudio bíblico, de historias bíblicas. Y esta técnica se llama 3 niveles. Si nosotros partimos desde la historia que mencionábamos en la sesión última de la técnica anterior, de encuentros con Jesús, podemos pensar entonces en los discípulos y la tempestad, ¿no? O podemos pensar también en una historia como la de la mujer que iba con el flujo de sangre. Piense usted en cualquier ejemplo bíblico de el Señor Jesús con alguien a quien Él beneficia, o en alguna otra historia bíblica. No es necesario. Esta técnica puede ser aplicada en cualquier historia bíblica, porque lo que enfoca son 3 niveles de preguntas que nos permiten trabajar el contenido bíblico y sus enseñanzas. No es solamente el relato, sino sus enseñanzas. Profundiza un poquito más con sus enseñanzas. Bueno, pues la técnica de 3 niveles consiste en que después de que se cuenta la historia, se empiezan a hacer preguntas y estas preguntas se clasifican en 3 niveles distintos. El primero de ellos son preguntas rompehielos. Estas preguntas tienen una finalidad: hacer entrar en confianza a la persona. No se van a sentir incómodas, examinadas, porque su respuesta seguro que la saben. Por ejemplo, ¿en dónde iba Jesús? Jesús en la barca, ¿no? O Jesús estaba por el camino. ¿Y qué fue lo que sintió Jesús? Pues Jesús sintió que salió poder de él. Otra pregunta: ¿a dónde se subió Zaqueo? Pues a un árbol, la gente va a contestar. Es decir, son preguntas que las personas van a poder identificar fácil dentro del relato y las van a poder exponer sin temor a equivocación. ¿Quiénes son los personajes? ¿Era de día o de noche? ¿Cómo estaba el clima? ¿Cuál fue el problema que enfrentaron? ¿Qué le dijeron sus discípulos? ¿Qué dijo la gente? ¿A dónde mandó los demonios? ¿Sí? Cualquier pregunta que tenga que ver con el texto y que la respuesta sea literal es una pregunta de primer nivel. Con esto, la mayoría del grupo o nuestro escucha, así sea uno nada más, o 2 o 50, se van a sentir en confianza. Y es diferente que ustedes les digan: a ver, les voy a hacer unas preguntas a ver si pusieran atención y este va a ser su examen bíblico. Eso predispone. En cambio, cuando nosotros estamos trabajando con la gente de tal forma que permita crearse un ambiente de confianza, ellos van a poder expresar qué es lo que hay adentro. El uso de las preguntas con la narrativa bíblica o con el contar historias bíblicas permite esa educación participativa y educación de impacto. Permite saber qué es lo que llamó la atención de la persona y de esta forma nosotros extraemos lo que ellos han asimilado o lo que a ellos les llamó la atención. Y entonces, sin duda alguna, si nosotros somos atentos y nos estamos enfocando muy bien a lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y lo que es nuestro objetivo de enseñanza para esa reunión, sin duda alguna va a fructificar. ¿Por qué? Porque eso es algo que la persona ya tiene dentro. Probablemente a algunos les llama la atención el miedo de los apóstoles. Y al identificarse con los apóstoles, podrá haber una imitación de lo que los apóstoles hicieron cuando tuvieron miedo en una situación fuera de control. O probablemente de esa misma historia a alguien le llama la atención lo compasivo que fue Jesús, que no es solamente el hecho de que les haya dicho hombres de poca fe y allí se quedara, sino que calmó la tormenta. Y después de que calmó la tormenta, habla con ellos y les dice: ¿por qué no tienen fe? A una persona le llamó la atención conocer esa parte de Jesús. Y probablemente tenga que ver con su realidad, mientras que al otro le llamó la atención lo miedoso de los apóstoles. Y se identifica, y ambos, una misma historia, los conecta con su vida diaria.
y acerca el reino de los cielos a ellos. Entonces, nuestro objetivo es llegar a ese punto. Lo que esta técnica ofrece es el medio para llegar. Y ese medio son a través de preguntas. Entonces, la primera pregunta, el primer nivel de preguntas puede usted hacer tantas como tenga tiempo o tantas como pueda usted. Por ejemplo, ahorita que mencionaba yo las preguntas que tienen una respuesta textual. Si usted tiene tiempo para hablar del clima, de la actitud, del medio de transporte, de qué decían los romanos, de qué decía la gente, o de qué pasó con el rey Sirio, o cómo iban los carros, o qué les pasó a los carros del faraón, cualquier cosa. Esta técnica puede ser con cualquier historia bíblica. Y si usted tiene mucho tiempo para abundar en los detalles, abunde. Eso le va a dar confianza. Pero después tiene que haber una transición que les permita a través de una pregunta llegar hacia un segundo nivel. Y este segundo nivel son preguntas que tienen que ver con impresiones personales. Los oyentes van a exponer qué se imaginaron, qué concluyen, qué piensan, qué buscan, qué sintieron, incluso ellos mismos. Y aquí tiene una palabra muy importante. Aquí pueden utilizar expresiones como, ¿qué crees que sentía la mujer de estar tantos años enferma? ¿Cómo te imaginas que estaba la familia del Gadareno que tenía ya mucho tiempo en los sepulcros? ¿Cómo veía la gente al ciego que estaba pidiendo limosna? ¿Qué crees que sentía la mujer cuando la trajeron violentamente y la expusieron ante el Señor Jesús? Nada de esto, mis hermanos, dice la Biblia. Todo va a ser especulación. Tienen que ser nuestras propias conclusiones y nuestras propias impresiones, porque a partir de allí va a salir la enseñanza significativa con la que nosotros vamos a trabajar en el punto 3. Aquí es donde cabe la pregunta, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Tú qué cambiarías de esta historia? ¿Cómo crees que sería el final si Jesús no lo hubiera ayudado? ¿O cómo crees que sería el final si la gente no lo hubiera corrido de ese lugar? Y si las personas en vez de tener miedo, le hubieran empezado a llevar a otros más. ¿Sí me explico? Es echar a volar la imaginación, pero el objetivo de eso es sacar, hacerlo reflexionar, pero sacar qué es lo que les provoca la historia que usted acaba de contar. Y un tercer nivel, esto los va a llevar a lo siguiente. Lo que buscamos con esto, el tercer nivel es el broche de oro, mis hermanos. Son las aplicaciones, lo que les va a llevar a asumir la historia como algo reproducible en su propia vida. Es decir, ¿cuáles son las acciones concretas que buscamos que realicen después de ese estudio bíblico o después de esa reunión? Entonces, pues aquí podemos hacer, ¿qué hicieron los discípulos cuando sintieron que se podían morir? Pues buscar a Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando, qué hicieron los discípulos? Es pregunta de nivel 1, pero la conectamos con el 3. ¿Qué vas a hacer tú cuando estés en un problema de tu vida? Por ejemplo, pregunta nivel 2 con este mismo. ¿Cuáles crees que representarían las tormentas en nuestra vida hoy en día? No vamos a estar ninguno, probablemente a menos que estén en una zona costera, no vamos a estar ninguno en un contexto como el de los discípulos en la barca y en la tormenta, a menos que sean pescadores o que vayan a yates o que sea un contexto particular, ¿sí? Como el de ellos. Pero si usted es como yo, que difícilmente está en ese medio, entonces también difícilmente va a estar en esa situación. ¿Por qué? Porque si yo voy al mar y voy en un yate, pues voy solo de turista al recorrido de 1 hora o cosas así. Esa es mi realidad. Sin embargo, sí paso por muchas tormentas y a veces con frecuencia. Son situaciones fuera de mi control que me llevan a sentir o me llevan a sentir deseos de mejor morirme o de que a veces está la expresión esta, ¡ay, que ya venga Cristo! ¿No? Para que todo esto se acabe. O en otras situaciones estoy tan preocupada, tan mortificada, que no sé qué hacer. Y veo las cosas sin sentido y sin salida. La pregunta de nivel 2 sería, ¿cuáles son las tormentas? El proceso sería así, nivel 1. ¿Cuál era el riesgo que tenían los apóstoles? Pues estaban en una tormenta y se podían morir, las olas sobrepasaban la barca. Nivel 2. ¿Cuáles serían las tormentas ahora por las que nosotros pasamos en nuestra vida diaria? Y entonces viene una lluvia
de ideas o de participaciones, ¿no? Pues una enfermedad, deudas grandes que te están comiendo, llegada de la delincuencia y opresión de la delincuencia, una situación de un accidente y sentimos que no vemos la salida y pasamos a nivel 3. ¿Y qué hicieron los discípulos en estas circunstancias cuando ellos ya no podían hacer nada por sí mismos? Fueron a Jesús. Esa es nuestra respuesta y ese es el objetivo de esta clase, de esta reunión. Y entonces nosotros ahí entramos. Jesús es la respuesta, es la salida. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué les pidió Jesús después? Jesús calmó la tormenta, pero no lo sacó del mar, por ejemplo. Siguió allí. Segundo, ¿qué les pidió Jesús? Fe. Les exigió fe. ¿Qué necesitamos desarrollar nosotros? Fe. ¿Qué hizo la mujer con el flujo de sangre? Fue a Jesús. Tocó el manto. ¿Qué crees que sentía? Pues sentía, ya estaba desesperada. ¿Y qué era lo que la mujer pensaba? Pues pensaba que si con tan solo tocar su manto ella quedaría sana. ¿Qué tenía la mujer? ¿Qué crees que era lo que tenía? Tenía fe. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo la elogió Jesús? Y usted aquí no está explicando nada, qué significa el flujo de sangre, por qué todo el mundo se alborotó cuando fue que era una mujer con flujo de sangre y quién sabe si traía una marca o no sabemos, porque eso es cultural, eso para los judíos, una mujer no podía tocar, ninguna persona podía tocar sangre así, ¿no? Y una mujer cuando estaba en su periodo menstrual no podía tocar tampoco a las personas o ser tocada, no podía llegarse a su esposo, es decir, no podían tener relaciones, no podían muchas cosas, porque si no tenían que pasar por un rito de purificación. Nada de eso explicamos. Si nosotros vamos a tener limitado nuestro tiempo y limitado el acceso a las personas, entonces podemos trabajar en una sola historia varias sesiones, ¿no? Por ejemplo, cada una de las enseñanzas puede ser abordada en una sesión y todo eso lo vamos a llevar a través de las preguntas. Ahora, si la historia bíblica tiene contenido teológico o tiene contenido cultural que tengamos que explicar, entonces debemos de provocarlo con preguntas. Por ejemplo, algo que les costó mucho trabajo a los estudiantes que en este momento están llevando la materia de evangelismo. Una de las alumnas contó la historia de los leprosos. Y entonces, pues la primera tentación en la que cayeron fue, y varios, fue definir dentro de la historia qué era la lepra. Entonces están aquí contando, Jesús iba pasando por el camino y de repente le empezaron a gritar a unos hombres y ten misericordia de mí y porque eran leprosos y que esto, porque la lepra es una enfermedad de la piel que se te cae a pedazos, se reseca, se cae escamas y entonces Jesús le dijo, bla, bla, bla. Casi todos hacemos eso cuando estamos aprendiendo esta técnica. Recuerden, las reglas para la narrativa es que tenemos que ser claros, tal vez un lenguaje accesible, eso es lo que podemos cambiar, es decir, si viene vosotros, enjugar las lágrimas con el cabello, son cosas que nuestros oyentes no van a entender, podemos cambiar la palabra, pero no una palabra explicativa, no es una paráfrasis, ¿sí? En vez de decir enjugar, se puede decir secar, o recoger o limpiar las lágrimas con los ojos, con el cabello. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, si uno va a decir, va a explicar algo, puede hacerlo antes de empezar la historia o después provocarlo con las preguntas. Por ejemplo, cuando los fariseos, los religiosos llegaron con Jesús y le dijeron, es que está sanando, no es lícito sanar en día sábado. Eso es algo cultural, es veterotestamentario. Entonces tenemos que explicarlo, pero no mientras estamos contando la historia. Eso o tiene que ser antes. Un día, voy a contar una historia de un día que Jesús hizo una sanación a alguien que tenía la mano seca y estaba enfermo, estaba imposibilitado para trabajar. Y Jesús lo sanó en un día no laboral. Y nada más, eso es antes de la historia. Durante la historia no se cuenta, o bien posterior a la historia. ¿Por qué se enojaron los fariseos que sanara en sábado? ¿Alguien se imagina por qué?
No, pues porque los sábados no se trabaja, solo de lunes a viernes. O no, porque la gente va a decir lo que sabe. Entonces nosotros lo podemos abordar en las preguntas. Bueno, no se trabajaba en sábado porque la ley de los judíos, la ley que cumplían, la constitución que cumplían ellos, decía que el sábado era el día que le dedicaban a Dios, porque Dios estableció que 6 días íbamos a trabajar y un día íbamos a reposar, ¿no? Y entonces se da a partir de las preguntas. Esto es muy importante, mis hermanos, porque la regla dice que la narración debe de ser fiel, clara, apegada a la Biblia. Entonces podemos buscar eso. Otra cosa, una historia, la mujer sirofenicia. Pero no se le puede dar lo que se le da a los hijos a los perros, le dice Jesús. ¡Qué fuerte! Y la mujer dice, pues sí, pero hasta los perros comen las migajas que se caen abajo de la mesa. Le responde, pues ni tanta fe había encontrado. La mujer recibe un gran elogio, ni en Israel he encontrado tanta fe. También el centurión romano recibe eso, ni en Israel he encontrado tanta fe. Mujer, tu fe te ha salvado. O ve, tu hija ha sido sana. Todo eso es contenido que ellos no van a entender al principio. ¿Qué significa eso de los perros? ¿Y qué significa de Israel? ¿Israel es una persona? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntar en el segundo nivel, preguntas de segundo nivel. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué piensan ellos que significa esto o lo otro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Extraer lo que ellos creen. Y entonces allí ya pasamos al tercer nivel, acciones concretas, la aplicación sobre lo que le llamo, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo podemos acudir a Él? ¿Qué es lo que Dios muestra para con nosotros? ¿Y qué vamos a hacer la próxima vez que esto? ¿A quién más le vas a contar esta historia? Y luego esto va a abrir la puerta a que ellos empiecen a reproducirse en su fe. El nivel 3 es sumamente importante que se cierre o que se concluya con extender este mensaje a otras personas, a sus personas más cercanas. Y vamos a ser gente evangelizadora desde el primer momento, proclamadores desde el primer momento. Bueno, voy a intentar traerles ejemplos, voy a ver si convenzo a mis estudiantes de que hagan ejemplos de estas técnicas y entonces si es así, seguramente los verán en la próxima sesión. No dejen de escribir, por favor, no dejen de darnos sus impresiones, escriban a Seminario Lacy, pueden escribir también al correo de misiones, misiones.lacy@gmail.com, y sin duda alguna, será un gusto, mis hermanos, atender sus observaciones, sus solicitudes, mientras esté en nuestra medida, satisfacer su necesidad, responder a esas solicitudes. Sus dudas, por supuesto que las podemos abordar de esta manera. Nada más, si escriben a la página del seminario, entonces, o mandan un mensaje por Facebook, si pongan quién es el destinatario de esto. En este caso, pues soy su servidora, Judith Johnson, o bien pueden ponerlo al área de misiones o a la coordinación de misiones, o al expositor de la clase de evangelismo. No es necesario que ustedes pongan mi nombre, pero sí es necesario que pongan de qué se trata su pregunta para que quien maneja las redes y para quien hace todo este trabajo de informática pueda dirigirlo y hacerlo llegar al área correspondiente. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor les use poderosamente y sea con nosotros. Dé mucho fruto para la gloria del Señor y transformación de este mundo caído. Dios les bendiga.